Dios les bendiga grandemente. Aquí estamos nuevamente en tu programa Libertadoras de Generaciones. Aquí estamos un día más para traerte una palabra de bendición para tu vida y para toda tu casa. Hoy quiero hablarles del tema de la necesidad de la ofensa. Cuando hablamos de la necesidad de la ofensa, eso me suena como a qué. La palabra ofensa en griego significa escandalón, que significa tropiezo y, como dice la palabra, escándalo. Cuando hablamos de ofensa, a nadie le gusta ser ofendido, a nadie le gusta sentirse incómodo con una palabra, con un acto o con algo que se haya dicho. Pero la ofensa siempre que se menciona se la ve como algo negativo. Pero la palabra de Dios nos enseña que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Incluso la ofensa, si es bien canalizada a favor de nuestra vida, vamos a aprender mucho de ella. Por eso quizás este título al principio te suene un poco como raro. Decir la necesidad de la ofensa. En otras palabras, lo que estoy diciendo que la ofensa es necesaria para trabajar nuestra vida. Jesús dijo en Lucas capítulo 17:1, es necesario que vengan los tropiezos, y en otra versión dice, es necesario que vengan las ofensas, pero hay de aquel de quienes vienen. Pablo nos enseña de que las ofensas hay que confesarlas los unos con los otros. Pero me resulta importante e interesante cuando Jesús dice que las ofensas son inevitables, que no vengan, imposibles, siempre habrá. Nuestra vida, podemos decir cada día que siempre nos vamos a encontrar con personas que nos ofendan. Incluso nosotros vamos a ofender con una palabra, con un gesto, con un hecho, queriendo o haciéndolo sin querer, vamos siempre a ofender a alguien. Pero nosotros que amamos al Señor tenemos que aprender que aún de las ofensas Dios puede usarlo para trabajar nuestra vida. Las ofensas se ve algo negativo, como dije, y vamos a comenzar a hablar como en lo negativo para hablar lo positivo de ella. Cuando uno lo ofende, rápidamente se hiere. Y la palabra del Señor nos enseña que el rey Salomón dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando alguien es ofendido, se siente ofendido, comienza a sentir heridas en el corazón. Tenemos que entender que la ofensa que no está canalizada correctamente, eso es carnada del diablo para nuestra vida. Nunca tenemos que dejar que la ofensa comience a tomar parte de nuestro corazón, porque si dejamos que la ofensa venga, nos sentimos ofendidos, nos sentimos que alguien nos incomodó, comenzamos a guardar cosas en el corazón que no son correctas. Fíjense en que una ofensa, algo, una palabra que te haya ofendido y que no haya sido arreglado o confesado en nuestra vida, esa ofensa es como esa carnada que comienza a desatar sentimientos de rencor, sentimientos de odio. Al principio pareciera que no me afectó. Decimos, bueno, no me afectó lo que dijo, pero realmente sí afectó. Y comenzamos a trabajar, damos lugar a la ofensa para que trabaje en nuestro corazón. Y comenzamos a sentir resentimiento, incluso falta de perdón con la persona que nos ofendió. Entonces, cuando dejamos que la ofensa entre negativamente a nuestra vida, va a traer amargura de corazón. Y mucha gente hoy está ofendida en medio de la iglesia. Hay hermanos que cuando llega la Santa Cena o no van a la iglesia por el hecho de no perdonar a esa persona, o directamente cuando la persona viene por un lugar, a la otra que está ofendida trata de esquivarla siempre. Y nunca hay un momento para poder hablar. Entonces, cuando hay una ofensa, dejamos que la ofensa en nuestro corazón trabaje y crezca. Entonces vamos a comenzar a romper el segundo y gran mandamiento que Jesús nos enseñó, y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando hay ofensa, cuando nos sentimos golpeados por una palabra, por un acto que no hemos entendido, entonces esa ofensa va a traer una distancia entre la persona que nos ofendió directamente o inconscientemente. Y vamos a comenzar a romper este segundo y gran mandamiento, que es amar a nuestro hermano.
Porque cuando uno se siente ofendido, no va a amar a su hermano, no va a orar bien por su hermano. Es más, cada vez que se acuerde de ese hermano, va a sentir algo en su corazón incorrecto que va a hacer que esa persona, en vez de ser de bendición, sea de maldición para nuestra vida. La ofensa, como dije, si no la sabemos canalizar, va a traer amargura, pero no solamente amargura, sino que eso puede traer problemas en nuestro cuerpo y enfermedades en nuestro ser. Por eso es tan importante. Jesús dijo, es imposible que no vengan las ofensas, hay de aquel por quien venga. Pero Pablo también nos dice y nos da una solución a la ofensa, que es confesar la ofensa los unos con los otros, que es lo que vamos a estar hablando en el siguiente bloque. Pero es muy importante tener nuestro corazón sano. Cuando el rey Salomón habla que sobre toda cosa guardada debemos guardar el corazón, es muy importante. Un corazón herido, un corazón que no está sano, es un corazón que nunca va a poder alcanzar los objetivos que Dios tiene para su vida. Una persona que camina con el corazón herido, con el corazón lastimado, aunque dicen muchos que el tiempo sana las heridas, eso es una gran mentira. El tiempo lo que hace es esconder esa herida, pero de tiempo en tiempo saldrá esa herida y comenzará a sangrar. Si haríamos un cuestionario entre medio de la gente, nos daríamos cuenta que mucha gente tiene rencor, falta de perdón, tiene incluso odio en el corazón porque alguien lo ofendió con una palabra, un acto, consciente o inconscientemente. Porque tenemos que entender que las ofensas vienen por dos vías. Consciente, yo hago algo para ofender a alguien para que se sienta mal, eso es consciente. Pero también está la ofensa inconsciente, que uno dijo algo, entonces cuando se suelta una palabra y la persona que no está herida va a tomar esa palabra como una ofensa y va a decir, eso lo están diciendo por mí. Una persona que está herida a causa de la ofensa tiene dos palabras en su vocabulario. Es que todos me hacen daño y nadie piensa en mí. El todos y nadie es un vocabulario de una persona que ha sido ofendida y que está resentida. Y cuando hay ofensa en nuestro corazón, siempre vamos a tratar de justificarnos. Es decir, si alguien dijo algo en contra de nosotros, consciente o inconscientemente, si alguien expresó algo que no nos agradó, entonces vamos a tratar de justificarnos y vamos a decir, no, yo no tengo que pedir perdón a tal persona porque ella fue la que me hirió. Yo no voy a pedir en Santa Cena perdón porque yo no la herí, fue ella la que me hirió. Y muchas veces nos justificamos con nuestros pensamientos y actos y sin saber que quizás la otra persona ni cuenta se dio de que nos haya ofendido. En esto podemos ver muchos ejemplos. Hay personas que pueden decir y cuentan de que quizás una va a pedirle perdón a la otra y la otra dice, no me di cuenta, perdóname, nunca pensé que te había ofendido. Cuando nosotros nos dejamos ofender y no arreglamos el problema en su tiempo, entonces lo que vamos a hacer es esquivar un problema mayor para el día del mañana. Por eso hay mucha gente que sale de una iglesia quizás ofendida, quizás el pastor estaba predicando y dijo una palabra y esa persona se lo tomó personal. Entonces lo puso en su corazón, lo guardó en su corazón y comenzó a crear sentimientos en contra del pastor o en contra de la persona que estuvo predicando. ¿Por qué? No fue directamente, pero se soltó una palabra. Pero una persona que se ofende y que tiene un corazón herido, un corazón lastimado, siempre va a estar a la defensiva de todo. Nadie puede decir nada porque se va a ofender. Uno tiene que medir las palabras porque la persona se puede herir fácilmente. Pero eso nos habla de que no hay un corazón sano. Y como dije, en un corazón sano es imposible alcanzar madurez y es imposible que Dios pueda entregarnos cosas mayores porque nuestro corazón no está preparado.
En el mundo, en la sociedad, en los negocios y dentro de la iglesia podemos ver mucha gente que está herida con resentimiento a causa de esto de que no puede perdonar. Pero el Señor Jesús nos enseña en el libro de Mateo y nos dice que el que no perdona a su hermano, entonces Dios tampoco nos podrá perdonar. El perdón tiene que estar siempre en nuestro corazón. Y cuando hablamos del tema del perdón, muchas veces decimos no, pero el que tiene que dar el paso es la persona que me hirió o que yo creo que me ha ofendido. Pero el Señor Jesús nos enseña que el que se humilla será exaltado. Yo quiero decirte en este primer bloque que si hay ofensa en tu corazón, con tu familia, con un hermano, con el pastor o con alguien particular, tú tienes que soltar eso. Deja el resentimiento, deja la falta de perdón y ten un corazón humilde, porque la humildad del corazón es donde vendrá la sanidad para que el Espíritu Santo pueda trabajar. La ofensa va a hacer que, como dije, que rompas el segundo y gran mandamiento. No podemos decir que amamos a Dios y odiamos a nuestro hermano. Pero la ofensa que no está canalizada en la voluntad de Dios, entonces va a producir daños, va a producir quebranto, va a producir dolor. ¿Y cuánta gente se aparta de la iglesia a causa de la ofensa? O va de iglesia en iglesia creyendo que nadie más lo va a ofender, pero cuando hay una ofensa en el corazón y no se arregla su tiempo, a donde vaya, siempre estará ofendido y a la defensiva. Por eso es muy importante entender la palabra de que Jesús dijo, es imposible que no vengan los tropiezos, la ofensa, porque ofensa significa en griego también tropiezo. Vendrán, pero no tenemos que dejarnos derribar por ellos, sino que tenemos que tener madurez. La persona que se vive ofendiendo constantemente es porque no tiene madurez. Pablo llegó a decir en un momento, ustedes ya tendrían que estar comiendo comida sólida, pero tengo que darles aún leche porque no han madurado. La madurez habla, la ofensa habla de nuestro grado de madurez y es lo que vamos a hablar en un momentito en el siguiente bloque. Pero tenemos que soltar toda ofensa en el corazón. Hay personas que sufren enfermedades, hay personas que no pueden incluso ni respirar, sienten angustia, incluso la depresión. Porque como dije, la ofensa, si no está canalizada en Dios, entonces es un anzuelo que el diablo va a usar para traer división, discordia y malestar entre el cuerpo de Cristo. Así que te animo en esta hora a que si hay ofensa, si piensas en alguien y te da algo, te sube el fuego, pero no es del Espíritu Santo en contra de esa persona, es porque tienes un corazón herido y Dios tiene que sanarlo. Y tú puedas decirme, pero bueno, pastora, usted no sabe lo que me dijeron o hicieron, pero la palabra del Señor no nos llama a vengarnos. La palabra de Dios, Jesús nos enseña a que debemos perdonar para ser perdonados. Así que en esta hora prepara tu corazón para que el Espíritu Santo pueda invadir las fibras más íntimas de tu ser y pueda traer sanidad completa y restauración a tu corazón. No dejes que el diablo, ni las tinieblas, ni las personas hagan que tu corazón se vuelva frío, sino que hoy puedas estar renunciando a la ofensa y traer perdón en el nombre de Jesús para que tú puedas ser libre por la gracia de Dios. Así que este tema es muy importante, la necesidad de la ofensa, y volvemos en el siguiente bloque en unos minutitos. Y aquí estamos nuevamente en tu programa Libertadoras de Generaciones, con este tema tan importante, la necesidad de la ofensa. Estuve hablando en el primer bloque por decir lo negativo de la ofensa, lo que produce la falta de perdón, el resentimiento, el romper el segundo y gran mandamiento, el tener un corazón herido.
En otras palabras, el no resolver una ofensa, eso va a traer un conflicto en nuestro futuro. Donde vayamos, si no hemos resuelto la ofensa, si no hemos perdonado, siempre, aunque vayamos a las iglesias más ungidas, siempre vamos a tener el mismo problema, porque ya no es cuestión de la iglesia o de las personas, sino es de nuestro corazón. Y el Señor Jesús quiere que tengamos un corazón perdonador. Alguien me podría decir, pero pastora, si yo pido perdón y no me perdonan, ¿qué hago? Tranquila, porque si tú pides perdón, tú eres el que te liberas de eso y traes liberación a tu alma y a tu mente. Ahora, si la otra persona no te perdona, ya no es cuestión tuya, pero tú hiciste lo que debías hacer. Y ahora quiero hablar de lo positivo de la ofensa, de la necesidad que Dios usa la ofensa para traer un desarrollo a nuestra vida. Como dije desde el principio, siempre que se dice ofensa es como que sacamos las uñas, pero tenemos que entender que Dios todo lo usa para nuestro bien. Y quiero hablarte rápidamente de unos puntos. Número 1, por decirte que la ofensa prueba nuestro grado de madurez. Sí, ¿cómo es esto? La ofensa prueba nuestro grado de madurez. Pablo en 1 Corintios, capítulo 14, 20, él dice, ya no tienen que ser niños, sino tienen que ya comer alimento sólido, porque ya es el tiempo de madurar. Entonces la ofensa, cuando viene a nuestra vida, nos va a golpear, nos va a molestar, muchas veces no la vamos a comprender, pero hay de nosotros que la dejemos entrar para que haga algo destructivo o para que eso afirme nuestro carácter. La ofensa va a probar el grado de madurez, como dije. Cuando alguien es ofendido, ¿cómo va a responder? Hay gente que se vive ofendiendo todo el tiempo, se enoja todo el tiempo, pero cuando tú tienes un grado de madurez, tú dices, bueno, estoy maduro, entonces, ¿cómo Dios va a trabajar esa madurez? A través de la ofensa. Tenemos que llegar a ser inofendibles. El grado mayor de madurez es cuando tú no eres inofendible, es decir, no te ofendes. Pueden decir, pueden hablar, pueden haberte dicho algo que no te haya gustado, pueden llamarte la atención de una forma o de otra, pero te puede golpear un poco, pero tú dices, ok, pero esto lo voy a tomar para bien, porque esto prueba mi grado de madurez. Cuando una persona es ofendida, ya no reacciona violenta, no reacciona enojona, no reacciona que se enciende enseguida, es porque hay un grado de madurez. Entonces, la ofensa probará tu grado de madurez. Número 2, la ofensa demostrará quiénes somos. Y esto es muy importante, porque todos parecemos buenos, todos parecemos santos, todos parecemos correctos. Pero cuando Dios quiere saber lo que hay en nuestro corazón, Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Pero las ofensas nos sacan lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Entonces, como dije, cuando Dios permite una ofensa de alguien, sale lo que hay en nuestro corazón. Es decir, si sale ese orgullo, si sale esas palabras que muchos dicen, no me digas nada, no se dejan decir nada, o tienen un espíritu manso y humilde en el cual pues aceptan y aprenden de la ofensa, de que no va a ser para destruirlos, sino para ayudarlos a forjar un carácter moldeable en el Señor. Entonces la ofensa demostrará quiénes somos nosotros. Pablo dijo, airaos, pero no pequéis, no sea que se ponga el sol sobre vuestra cabeza. Cuando viene la ofensa, tú te puedes airear un poco, decir, wow, me molestó, fue fuerte, pero no estás aireado por años, por meses a través de esa ofensa, sino que te puede golpear, como digo, pero tú dices luego, bueno, Señor, voy a aprender de la ofensa para saber quién soy yo realmente, y si sale algo de mí que pensé que no debía salir, un carácter indomable, una palabra incorrecta, entonces nos daremos cuenta que Dios usó esa ofensa para trabajar en nuestro corazón. Número 3, la ofensa
forma el carácter. Sí, la ofensa forma el carácter. Dígame cómo Dios forma el carácter. ¿Acaso no viene un ángel y te dice te voy a formar el carácter? No, sino que Dios forma el carácter con personas. Es como esas piedras que se golpean la una con la otra. Saldrá chispa, pero tendrá que moldearse nuestro carácter. La Escritura nos habla de que nosotros tenemos que llegar a la medida del varón perfecto que es Cristo, y nuestro carácter, que viene de diferentes culturas, de diferentes formas, carácter muy libres, carácter muy individuales. Dios tiene que trabajar nuestro carácter. Dios no va a tocar nuestro temperamento. Nuestro temperamento habla de quiénes somos nosotros, pero sí tendrá que forjar nuestro carácter. Recuerda en Jeremías, en la rueda del alfarero, ahí nos enseña de que el Señor es el alfarero y nosotros somos el barro, que Él tiene que ir moldeándonos. Hay cosas, no estoy hablando quizás de pecados que haya en tu vida, pero sí hay actitudes, si hay un carácter que le cuesta someterse al Espíritu Santo, si hay un carácter explosivo, si hay cosas en tu vida que no están correctas, actitudes, formas donde Dios tiene que trabajar. Y cuando vienen las ofensas, Dios las permite para ir limándonos, forjándonos en nuestro carácter. Porque las ofensas, como dije, si nosotros sabemos canalizarla en el Señor, será para nuestro bien y no para nuestro mal. Por eso dije en el primer bloque, no alimentemos la ofensa negativamente, no alimentemos lo que tenemos en el corazón contra otra persona, sino que podamos aprender a perdonar y a desarrollar un espíritu perdonador. Número 4, la ofensa desarrolla un nivel de perdón mayor en nosotros. ¿Cómo tú vas a perdonar si no te ofenden? Nadie puede perdonar si no tiene alguna causa, ¿sí o no? Entonces por eso el Señor dice, si perdonas a tu hermano, entonces mi Padre también te perdonará. La ofensa Dios la usa también para que desarrollemos un carácter perdonador aún más alto. Cada vez que te ofenden es donde hay una oportunidad de perdonar. Gloria a Dios. Las veces que te ofenden, entonces es una oportunidad no para pelear ni agarrarlo de los pelos a la persona, sino que es una oportunidad para desarrollar un espíritu pacífico, de reconciliación y un espíritu perdonador. Por eso Santiago capítulo 5 versículo 16, Pablo dice, confesaos las ofensas los unos a los otros. La persona que sabe levantarse de la ofensa o sabe usar la ofensa para un beneficio, habla de una persona madura. Y una persona madura puede llegar a establecer un diálogo con la persona con la cual la ofendió. Es decir, si alguien me ofende a mí, yo no lo voy a ir a agarrar de los pelos, sino que voy a ir a decirle, mira, quiero decirte que esto me ofendió a mí. Como dije, quizás la persona ni cuenta se dio o quizás sí. Pero cuando uno habla, hay una liberación y hay una claridad de nuestro corazón. Y entonces la ofensa comienza a desarrollar ese espíritu perdonador. Confiesa si estás ofendido con alguien. Si no lo has hablado, no dejes pasar el tiempo. Confiesa la ofensa para que haya perdón y liberación. Número 5, la ofensa hace que nosotros podamos desarrollar un espíritu inquebrantable. Dice la Escritura en el libro de Primera de Samuel que cuando David fue a llevarle la vianda a sus hermanos, Eliab se levantó enojado porque vio a David que venía a traer el alimento y a preguntar qué sucedía. Eliab se había ofendido por la presencia de David. Pero cuando Eliab le dice todo lo que le dice a David, que se podría haber ofendido, David no se ofendió. David dice, es más, la Escritura dice, y se apartó de ellos. Cuando uno tiene madurez,
entonces va a comprender que la ofensa no va a ser un tema para entretenernos a pelear, sino que la ofensa va a producir en nosotros un espíritu inquebrantable. El Señor tiene que forjar en nosotros un espíritu, moldear un espíritu inquebrantable. Como decía, a todo lo que tú hagas, pongas una tienda, hombre o mujer de negocio, tengas una empresa, estés donde estés, seas ministro, seas líder, vayas a la iglesia, siempre estarán las ofensas, pero uno tiene que saber cómo combatirlas y usarla para beneficio y no para que traiga en nosotros una disensión o traiga rencillas. Entonces la ofensa en nosotros va a producir y forjar un espíritu inquebrantable. Y esto es importante porque a todo lo que tú hagas habrá gente que siempre va a opinar. Recuerda que las opiniones no vendrán porque tú las pidas, las opiniones vendrán porque vienen. Las críticas vienen porque vienen. Hay críticas constructivas y hay críticas destructivas, pero cuando tú estás maduro y entiendes que todas las cosas te ayudarán para bien, que Dios necesita forjar el carácter, que Dios necesita madurarnos, que Dios necesita que amemos a nuestro hermano como a nosotros mismos, que el Señor necesita que alcancemos un grado de madurez mayor para todo lo que vamos a hacer, entonces entenderás que la ofensa es parte de la vida. Así que quiero animarte en este día a que entiendas y puedas comprender que en todo lo que tú emprendas siempre vendrá la crítica y vendrá la ofensa. Pero esta tiene que ser tu oración, decirle al Espíritu Santo que te ayude a madurar cuando vengan las ofensas en tu vida y que no seamos personas que traigamos divisiones a causa de la ofensa, sino que podamos tener un espíritu reconciliador y podamos traer paz en medio de la guerra. Así que espero que esta palabra te bendiga y pueda traer sanidad a tu corazón. Recuerda que Dios levanta al humilde, pero al altivo dice que lo mira de lejos. Hoy nuestro corazón tiene que quedar libre del perdón, tiene que quedar libre de las ofensas, tiene que quedar sano de toda herida que pudieron haberte causado o incluso que tú hayas causado en otras personas, y que le ora al Espíritu Santo para que Él pueda traer esa sanidad sobre tu vida y que forje en ti un espíritu inquebrantable. Recuerda, un día me dijo el Señor cuando alguien me había ofendido, entre tantos, me había ofendido hace muchos años, y el Señor me dijo, tengo que enseñarte a tener un espíritu inofendible. Y eso fue durante años que Dios tuvo que empezar a trabajar. Por eso cuando la gente dice, hace o interpreta, no me ofendo. Puedo enojarme en un momento, pero no dejo que la ofensa trabaje en mi corazón, sino que digo, Señor, usaré esa ofensa para hacerme más fuerte y forjar en mí el carácter de Cristo. Así que a nadie le gusta que trabajen con la vida de nadie. Nos gustaría más que digamos, Señor, ven tú, bájate y forma mi carácter. Pero Dios sabe cómo trabajar. Y Dios preparó a ese hermano, esa hermana, esa persona que tú a veces te resistes. Pero es porque Él la trajo para trabajar nuestra vida. Así que espero haberte bendecido en este programa Libertadora de Generaciones con el tema la necesidad de la ofensa, porque la necesidad trabaja en nuestra vida. Dios te bendiga y recuerda, levántate, sacúdete, pide perdón, trae sanidad a tu corazón y sigue, porque el largo camino te espera. Bendiciones.